Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de la academia? Seguimos con el curso de análisis de circuitos. En esta ocasión vamos a ver lo que es el divisor de voltaje o divisor de tensión. Yo aquí tengo ya diseñado el diagrama con los valores que voy a usar tanto en resistencias como en voltaje en la protoboard para que nos dé una aproximación lo más cercana posible. Así que bueno, este de aquí sería el divisor de voltaje sin carga. Simplemente sería obtener un voltaje aquí, que sería el voltaje de salida. Y esto lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la corriente total del circuito por R2 entre la corriente total del circuito por R1 más R2. Y esto a su vez es igual a voltaje de entrada por R2 entre R1 más R2. Aquí, como tenemos corriente total y corriente total, se elimina. Y una multiplicación, por eso queda voltaje de entrada arriba. Esto nos sirve para calcular el voltaje que vamos a obtener en este nodo sin necesidad de calcular la resistencia total, después la corriente total, después la caída de tensión que provoca esta resistencia. Para obtener con esta fórmula nos evitamos de hacer todo eso. Así que vamos a ello. Tenemos de voltaje 5.04 y la resistencia R2 es 331 ohm. Entre la suma de las dos resistencias, que son ohms, resolvemos la operación de 5.04 por 331 y nos da un valor de 1668.24 volts ohm. Hacemos la división y nos queda un voltaje de 1.65 volts. Y nosotros, si midiéramos el voltaje en esta resistencia, nos tendría que dar un voltaje de 1.65 volts. Y ese voltaje es el voltaje de salida, el que hay en este nodo. En esta ocasión lo estamos haciendo para obtener el voltaje, pero supongamos que tú quieres que aquí salgan 2 volts, entonces podrías sustituir alguna de estas dos resistencias de acuerdo a nuestra fórmula. Pero bueno, este sería el divisor de voltaje sin carga. Con carga es prácticamente lo mismo, solo que tenemos otra resistencia más, y eso se tendría que manejar como un circuito paralelo. Y supongamos que mi resistencia de carga es igual a 470 ohms. Nuestro voltaje de salida va a ser igual, prácticamente es la misma fórmula con una pequeña variación. Voltaje de entrada por resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo
va a ser igual al inverso del inverso de R2 más el inverso de RL. Y esto va a ser sobre R1 más la resistencia en paralelo. Así que vamos a calcular RP. Nuestra resistencia 2 es de 331 ohms. Y nuestra resistencia de carga RL es de 470 ohms. Y nos da como resultado una resistencia de 194.21. Una vez que ya tenemos todos nuestros valores, procedemos a sustituirlos y realizar la operación. 5.04 por 194.21 nos da 978.81 volts y ohms. Estas son las variables que estamos manejando entre 870.21 ohms. Procedemos a hacer división y nos arroja un voltaje de 1.1248 volts. Y ese es el voltaje que tenemos aquí. Bueno, entonces procedo a mostrarlo en la protoboard. Bueno, ya estamos aquí en la protoboard. Tenemos montado nuestro circuito. Esta resistencia es la de 676, que es una resistencia de 680, pero al medirla nos da 676. Esta es de 330 ohms, pero al medirla nos da 331. Vamos a medir el voltaje. Nos da 5.02, 5.03, acercado al 5.04 que me había medido en un momento cuando empecé a grabar. Así que para medir nuestra salida, nuestro voltaje de salida que calculamos es en el nodo donde se unen las dos resistencias y a tierra. Aquí porque, a ver, había colocado mal las puntas y hasta el positivo arriba, tierra abajo, y nos da un voltaje de 1.65, que era lo que habíamos calculado en nuestro circuito. Este es sin carga. Procedo a ponerle la resistencia de carga. Ya está colocada la resistencia. Esta es de 470 ohms. Se conecta igual al nodo y a tierra. Ya es como podemos apreciar aquí, al nodo y a tierra. Entonces medimos con el multímetro. Ponemos aquí y nos arroja un voltaje de 1.12 volts. Vamos a bajar la escala. .118 y habíamos calculado 1.124, muy aproximado, son milésimas que se pierden, pero bueno, esto sería el divisor de voltaje. Así que nos vemos en el próximo video.